Agradezco muchísimo al colegio y a la Comisión de Derecho Administrativo esta oportunidad que nos brinda de ofrecer algunas reflexiones relacionadas con la experiencia litigiosa en la Contraloría General de la República. Y, por supuesto, también reconocer y agradecer a los organizadores por abrir estos espacios que creo que son muy valiosos para compartir criterios y en este caso en particular también me honra muchísimo compartir la mesa con distinguidos colegas ex jueza y juez de lo contencioso administrativo. En referencia al tema de la ejecución de sentencia, me parece en primer lugar que es importante situar la fase de ejecución de sentencia desde la óptica general de una justicia administrativa que busca garantizar a la sociedad no solo una decisión justa y adecuada, conforme a derecho, en un plazo razonable y cumpliendo con las garantías propias del debido proceso, sino también que esa decisión judicial se pueda materializar, se pueda llevar a cabo a través de una serie de prestaciones y actuaciones jurisdiccionales que hagan efectiva la decisión adoptada. Desde esta óptica, la ejecución de sentencia lo que busca fundamentalmente es la realización material de lo declarado en el fallo y forma parte de la tutela judicial efectiva, en tanto está también ligada a una serie de normas de nuestra Constitución política y cierra, digamos, el círculo de un verdadero control de legalidad sobre la administración pública en el sentido de que, a fin de cuentas, se garantiza a los administrados o a quienes acuden a la jurisdicción contencioso administrativa que lo resuelto se va a ejecutar plenamente conforme a lo dispuesto y desde ese punto de vista, pues, implica una garantía clave para el sistema de justicia administrativa. Dicho sea de paso, también la administración pública pues no tiene una buena reputación, digámoslo así, en el cumplimiento voluntario de las sentencias, de manera que la garantía de una buena etapa de ejecución de sentencia en lo contencioso administrativo, sin duda alguna, ayuda para evitar que los fallos queden sin cumplimiento. Y quiero retomar dos ideas fundamentales relacionadas con la emisión del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto que la idea que tuvieron en cuenta los redactores y el legislador al aprobar esta nueva normativa procesal fue básicamente eliminar algunos privilegios procesales de la administración, incluyendo algunos referidos a la fase de ejecución de sentencia, a partir de una reestructuración y fortalecimiento de esta etapa de ejecución de sentencia en lo contencioso administrativo, estableciendo básicamente, yo creo, dos elementos claves para esta etapa, que fueron la disposición de un cuerpo de jueces ejecutores encargados especializadamente de las ejecuciones de sentencia y demás resoluciones que tuvieran ese carácter, incluso con la colaboración de otros órganos, de ser necesario, y a su vez otorgándole al juez de ejecución todos los poderes y deberes necesarios a fin de lograr una efectiva ejecución, una plena efectividad y eficacia del fallo, que se traduce sin duda alguna en una ejecución
pronta y debida de la sentencia. Esto es importante porque si vemos la regulación de la cual doña Ana Cristina nos hacía una muy clara exposición, hay dos mecanismos principalmente de ejecución que uno puede identificar en la normativa procesal, que es la ejecución voluntaria, en el tanto la sentencia por sí misma conmina a la administración o a la parte que deba adoptar alguna medida a su cumplimiento de manera espontáneo, voluntario e inmediato. De forma que la ejecución forzosa, digámoslo así, sería el defecto en el sentido de que al no existir un cumplimiento voluntario, es necesario que un juez entre a garantizar esa ejecución forzosa a través de una serie de medidas coercitivas que la regulación procesal define, incluyendo la colaboración de otros órganos, la fuerza pública incluida, para hacer cumplir lo dispuesto en caso, insisto, de que no exista un cumplimiento voluntario. Y esto también establece un límite al deber de obediencia que tienen los funcionarios públicos, de manera que no pueden escudarse en ese deber de obediencia para dejar de cumplir lo dispuesto en la sentencia, y más bien puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria, civil o eventualmente penal por el incumplimiento de las normas relativas a la ejecución de sentencia. Los mecanismos o estas medidas coercitivas que están reguladas en el Código ya también han sido expuestas muy claramente por doña Ana Cristina. Solamente menciono el tema de las sanciones como responsabilidad personal de los funcionarios, las multas, la ejecución comisarial cuando se acude a la colaboración de otros agentes de la administración condenada para llevar a cabo el cumplimiento, la ejecución subsidiaria cuando se hace con cargo a la administración condenada, la paralización presupuestaria que puede darse y que principalmente en el caso de la administración descentralizada puede llevar incluso al congelamiento del presupuesto o a su no aprobación de las gestiones presupuestarias que se presenten, que son de conocimiento de la Contraloría General de la República, y también el embargo y remate de bienes. Bueno, un balance general que me parece que era necesario para entrar a hablar un poco de algunas propuestas de mejora y haciendo una ponderación muy general de estos 10 años y sobre todo de la experiencia, insisto, de la Contraloría General de la República, que dicho sea de paso, a partir de la promulgación del Código ha tenido un rol más activo en la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto en el ejercicio de su legitimación activa como pasiva también. Y bueno, en esa ponderación general nos parece que el balance es realmente muy positivo y que existen una serie de aspectos favorables que vino a establecer el Código. Creo que han funcionado bien durante estos 10 años y menciono fundamentalmente 3 que a mí me parece que son claves dentro de esta valoración positiva que indico. En primer lugar, la organización que ya mencionaba antes, tener jueces especializados resolviendo las ejecuciones de sentencia, jueces además con independencia, con valentía y con determinación para hacer cumplir los fallos, yo considero que es un aspecto muy valioso, muy importante, que debe mantenerse y debe consolidarse dentro de la jurisdicción. Y dicho sea de paso, también en la mesa me acompañan 2 de esas
de esos jueces que reflejan estas características que estoy mencionando, y creo que muchos otros también que han estado en la jurisdicción. La normativa, un marco regulatorio con el código y el reglamento que considero también bastante adecuado y que favorece el cumplimiento de las sentencias, en tanto establece esa gama amplia de mecanismos a los cuales puede acudir el juez para llevar a cabo su cometido, y por supuesto que ahí también los afinamientos que sean necesarios indudablemente vendrán a fortalecer esa labor. Y en tercer lugar menciono algunos cambios en la administración que yo lo precisaría un poco más como un cierto cambio cultural de la administración, en el sentido de que los gestores públicos, me parece, hoy están menos inclinados a incumplir los fallos, o por lo menos más conscientes de las consecuencias que eso acarrea. Por lo tanto, creo que también la administración pública ha efectuado ajustes en su funcionamiento para llevar a cabo, quizá no tanto ese cumplimiento voluntario ideal esperado, pero sí una respuesta más adecuada conforme a los mecanismos que corresponden. Algunas propuestas de mejora, y me concentro fundamentalmente en tres puntos que considero que son aspectos que se pueden afinar en la regulación. Algunos no necesariamente requieren reformas procesales, pero creo que también incorporarlo en algunas normas viene a reforzar y a impulsar una mejor aplicación de esto que les voy a comentar. Y los temas a los que me voy a referir puntualmente son cómo lograr una mayor efectividad de la responsabilidad subjetiva de los funcionarios, principalmente a través del Instituto de la Acción de Regreso, el tema de la liquidación de costas e intereses y el fondo de costas, que está regulado en el artículo 195 del Código Procesal Contencioso Administrativo. ¿Por qué me parece que el tema de la acción de regreso puede reforzarse a través del Código Procesal Contencioso Administrativo y que tiene incidencia tanto en la fase de sentencia como de ejecución? Bueno, la figura creo que todos la conocemos perfectamente, está en la Ley General de la Administración Pública, y básicamente lo que busca es que cuando la administración ha sido condenada a pagar una suma por daños causados a un tercero en virtud de conductas de un funcionario público que haya actuado con dolo o culpa grave, deberá, y enfatizo esto, recobrar plenariamente lo pagado, tomando en consideración también la concurrencia de responsabilidades que puede existir y la distribución a lo interno, que esto lo que viene a establecer es pues un contrapeso, digamos, a la responsabilidad, al régimen de responsabilidad objetiva de la administración pública, que no pretendo incorporar modificaciones en ese sentido. Me parece que así debe ser y está muy bien regulado en nuestra Ley General de la Administración Pública, pero esa otra parte de la responsabilidad subjetiva la hemos dejado de lado por mucho tiempo. Esto, bueno, sabemos que no funciona actualmente. Creo que en 40 años de vigencia de la Ley General de la Administración Pública posiblemente contaríamos con los dedos de las manos los casos de acción de regreso que pueden haberse llevado a cabo efectivamente. Y bueno, si vemos también cuántas condenas se dan contra el Estado al año, quizá habría que indagar un poco. Obviamente la cifra puede estar muy por debajo, y de hecho así es, de las pretensiones que
que se formulan en demanda, y quizá también a nivel individual de las administraciones públicas no resulte una cifra tan significativa, pero si sumamos todos esos montos a nivel de todo el Estado, creo que, y en época de estrechez económica en lo fiscal, indudablemente es un tema que nos debería preocupar y ocupar también para tomar alguna medida. En este sentido, lo que quiero concretar es que la acción de regreso es la pieza que le falta, digamos, al rompecabezas para cerrar el sistema de justicia y de responsabilidad sin desmeritar o sin dejar de lado la responsabilidad objetiva de la administración en favor fundamentalmente de los administrados, pero sí reforzando este otro complemento que vendría a cerrar ese círculo de la responsabilidad que creo que actualmente nos falta y que está ahí, que es cuestión, digámoslo así, de acercar esa pieza para tener un sistema más completo y más justo. La propuesta en este sentido es incorporar como parte de los pronunciamientos que el tribunal debe hacer en las sentencias, y creo que el artículo 122 es un buen referente para esta regulación, que cuando se condene a la administración al pago de una determinada suma por concepto de daños o perjuicios con cargo a la hacienda pública, deberá el tribunal, ordenaría que se deberá ordenar que se lleven a cabo las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades de los funcionarios que hayan actuado con dolo o culpa grave y eventualmente ejercer la correspondiente acción de regreso cuando proceda. Evidentemente, esto también está regulado en la Ley General de la Administración Pública, debe hacerse a nivel de un procedimiento administrativo respetando todas las garantías esenciales del debido proceso. Y esto deberá acreditarse en la etapa de ejecución de sentencia, porque pueden ser muchas causas las que generan el no cumplimiento de este mecanismo, pero indudablemente una de ellas es que no hay quien le exija a la administración, en el caso concreto, esa revisión y determinación a lo interno de responsabilidades, ni tampoco se verifica en algún punto para ver que efectivamente se haga. Esto tampoco es que requiere una reforma legal específicamente para hacerlo. Hoy por hoy la administración pública puede y debe hacerlo. Lo que estamos planteando acá en este marco de reformas es que haya un impulso, más bien un reforzamiento por parte de la jurisdicción para que la administración efectivamente lo haga, como incluso ya se viene haciendo en algunos casos a través de la aplicación del artículo 200 de la Ley General de la Administración Pública, cuando se declara la nulidad manifiesta de un acto y se le obliga a la propia administración, en algunos casos también se ha dirigido a la Contraloría en función del rango de los cargos públicos involucrados, para que haga esa determinación subjetiva de responsabilidades a través de una investigación y el debido proceso correspondiente. Pero creo que si se establece a nivel formal dentro de los pronunciamientos que deben incluirse en la sentencia, se le puede dar mucho mayor impulso a una figura que, insisto, ha estado olvidada por mucho tiempo y que es necesario rescatar y fortalecer. El otro punto es la liquidación de costas e intereses, y ahí voy a concretar cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, la aplicación uniforme del arancel de honorarios a través de una estimación definitiva que debe hacerse en alguna etapa del proceso y la aplicación del decreto, y ahí yo concuerdo plenamente
con doña Ana Cristina que en definitiva lo más importante es reducir la incertidumbre y la inseguridad que hoy por hoy se mantiene en este ámbito. Y bueno, el planteamiento es establecer una base objetiva, fija, que nos parece que el arancel es el instrumento adecuado para esta regulación. Luego también el tema de la distribución de las costas. Cuando se conceden costas a favor, la práctica, por lo menos desde nuestra experiencia, ha venido diciendo que aún aplicando el decreto, se concede un monto total y se distribuye por partes iguales entre la cantidad de sujetos que tengan derecho a esas costas. Bueno, nos parece que en realidad ese es un principio de igualdad, pero no necesariamente de equidad, y que la distribución debe darse en función de la participación que cada parte haya tenido en el proceso y valorar proporcionalmente el monto que correspondería a cada uno de los que tienen derecho. Y en el caso de la condena, es importante también precisar cuándo es solidaria, cuándo es divisible, ¿verdad? Especialmente desde el punto de vista de la administración pública, cuando es codemandada, incluso con sujetos privados, es muy importante porque evidentemente el primer foco, digamos, de obligaciones se va a dirigir contra la administración, y ahí nos parece también importante que esto quede previsto expresamente para que al adoptarse la decisión en la fase de ejecución de sentencia se determine la naturaleza de esa obligación. Y los intereses, que en realidad los intereses de las costas, me refiero, deben y están implícitamente concedidos, así lo ha reconocido la Sala Primera cuando ha dicho en estas resoluciones que resulta innecesario el reconocimiento expreso en la sentencia de los intereses porque aquel que incurra en mora en el pago de las obligaciones, incluido por supuesto las costas, debe resarcir los intereses correspondientes. Por lo tanto, es la aplicación de ese criterio que viene teniendo ya la Sala Primera, y que por alguna razón, a nivel sobre todo del tribunal, se sigue haciendo la diferencia cuando la parte lo solicita expresamente que se conceden, o cuando no lo solicita y no se conceden. En realidad creo que es un tema de comprensión y de aplicación correcta de la figura, que puede solventarse también de igual manera a nivel normativo. Y el último punto que quisiera tocar es el tema del fondo de costas, el fondo que está establecido en el artículo 195 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Bueno, lo que sabemos es que existe, que recibe pues ingresos importantes, más de lo que egresa. Yo diría que de alguna manera sufre de bonanza, y que bueno, está muy bien resguardado, tanto así que a las propias administraciones públicas nos cuesta trabajo obtener información sobre los montos que están ingresados a favor de la respectiva administración. No hay cuentas bancarias separadas, lo que existen son registros financieros, digamos, que llevan los datos de los montos que corresponde a cada uno, y eso dificulta inclusive hasta el propio cotejo interno de la administración de lo que considera que debería estar acreditado en el fondo de costas a su favor, y lo que podemos tener certeza de que efectivamente está ahí, ¿verdad? Además de que, bueno, el tema de los intereses también es un aspecto que no ha tenido hasta el momento una solución. Bueno, en este tema
Creo que en lo que probablemente todos estaríamos de acuerdo es en que hay que hacerle ajustes a ese fondo para que funcione mejor, sobre todo para una mejor utilización y aprovechamiento del mismo. Creo que no tenemos necesariamente, ni pretendo yo aquí dar una posición institucional de cuál es la mejor alternativa de regulación en referencia al Fondo de Costas, pero bueno, para esta charla nos pedían propuestas concretas y yo he tratado de formular algunas reflexiones que me parece que podrían eventualmente ser alternativas en referencia a la regulación de este tema. Una opción, que denomino uno, es mantenerlo tal y como está, fortaleciendo aspectos sobre todo de información y de controles para que las administraciones públicas también puedan tener conocimiento de esos datos y poder hacer un uso racional de esos recursos. En segundo lugar, otra alternativa podría ser más bien que cada institución y estas diferentes opciones, creo que todas tienen pros y contras, ¿verdad? Me concentro aquí básicamente en enunciarlas y para un momento posterior creo que habrá que hacer un análisis más detenido. Una segunda opción es que cada administración administre sus propios recursos, que reciba sus propios fondos y sufrague también las respectivas condenas que le corresponden. Esto tiene implicaciones bastante complejas, sobre todo en el ámbito de la administración central, ¿verdad?, que habría que tener en consideración, tal vez no tanto a nivel de las descentralizadas, pero a nivel de la administración central, y tiene una serie de efectos también de carácter presupuestario que hay que considerar con la mayor seriedad. En tercer lugar, planteo una opción que es ampliar el uso del fondo no solamente a las costas, sino eventualmente también al pago de daños y perjuicios. Bueno, en realidad no sé cuál sería la justificación para que exista un fondo exclusivamente para el pago de costas que si uno lo ve y lo analiza, en realidad no es exactamente, digamos, el mayor beneficio para la parte, ¿verdad?, o para el administrado, sino pareciera para los litigantes o profesionales que litigan en este ámbito, pero bueno, podría ser una opción. Y en el minuto que me dan generosamente, el cuarto punto sería, bueno, apuntar a otros fines que por ahí se han planteado ya algunas iniciativas de alguna parte, digamos, institucional, como sería distribuir periódicamente alguna proporción de los fondos que se van acumulando ahí que pueda emplearse para otros usos, cosa en lo cual además adelanto que por lo menos desde la visión de la Contraloría General de la República esto debe verse con el mayor cuidado y creo que no se trata tampoco de hacer un uso irresponsable o indebido de esos recursos, de manera que hay que valorar las opciones y hay que escoger la mejor alternativa. Lo que nos parece, insisto, es que hoy por hoy lo que hace falta es tomar algunas decisiones que fortalezcan el funcionamiento de este fondo. Y termino nuevamente agradeciendo el espacio, la oportunidad, su atención, y con esta imagen también lo que quiero representar es que para este ejercicio es muy importante la innovación y salirnos un poco de nuestra propia burbuja, ya sea en el ámbito institucional o en el ámbito privado o en la propia jurisdicción, para pensar en las mejores propuestas que puedan venir a robustecer una jurisdicción que ya de por sí, en mi opinión, tiene muchísimas ventajas, pero que no por ello se pueden dejar de plantear aspectos de mejora que también son sumamente valiosos. Muchísimas gracias.